Hola, buenas tardes. Seguimos con los estados contables básicos y comenzando en este momento con el estado de resultados, estado de recursos y gastos en Argentina para los entes que no persiguen fines de lucro y estado de resultados integral, como lo denomina la NIC número 1, para las normas internacionales de información financiera. Bueno, ¿qué se pretende con un estado de resultados? Si pensamos que lo único que hace es un ordenamiento entre aquello que el marco conceptual denomina ingresos netos de gastos, sumando las ganancias y deduciendo las pérdidas para llegar al resultado del periodo, bueno, evidentemente está enfrentando resultados positivos y negativos para llegar a conocer cuál fue la rentabilidad del ente durante un periodo. Por supuesto que lo que se pretende es conocer de alguna manera cuál fue su desempeño en el pasado, porque no olvidemos que son datos que se refieren al pasado, evaluar el desempeño del pasado para predecir cuál podría ser la rentabilidad del ente hacia adelante, en el futuro. ¿Por qué? Porque como hemos visto cuando analizamos las características, los requisitos de la información contable, dijimos que esa información contable era útil, no solo si tenía valor confirmatorio de hechos que ya habían sucedido, sino también si tenía un valor predictivo, es decir, hacia adelante, qué se espera del desempeño, qué se espera de la rentabilidad del ente hacia adelante. Por supuesto que también este estado de resultados tiene limitaciones, porque dijimos se enfrentan los ingresos con los gastos, pérdidas y ganancias, pero así como en el estado de situación patrimonial dijimos que era incompleto, tenía limitaciones, no daba el valor real del negocio, incompleto el estado de situación patrimonial porque no estaban, por ejemplo, los activos intangibles generados internamente, tenemos que decir que este estado de resultados no va a incorporar las depreciaciones de esos activos que dijimos no habían sido reconocidos, por ejemplo. Entonces, este estado de resultados es lo mejor que puede hacer la contabilidad financiera para demostrar cuál fue el desempeño del ente en el pasado y hacia adelante mirar cuál podría ser su rentabilidad. Tienen que estar en ese estado de resultados todos los resultados devengados en el periodo. La hipótesis sobre la que se trabaja es la pauta de devengamiento de los resultados. Solamente los resultados devengados en el periodo, es decir, que no pueden estar aquellos resultados reconocidos en el periodo y devengados en un momento anterior, como los ajustes a los resultados de ejercicios anteriores a los cuales nos vamos a referir en un ratito. En ese estado de resultados tienen que estar todos los resultados devengados del periodo, no importa si esos resultados devengados están o no realizados, no importa si son ordinarios o extraordinarios, no importa si corresponde a revalorizaciones de activos, ¿por qué? Porque no están realizados, me interesa que estén devengados. Claro, después las normas contables dirán qué hacer con determinados resultados relacionados con revalorizaciones de activos que están devengados y que por supuesto se incluyen algunos en el patrimonio neto en Argentina como resultados diferidos, como ustedes han visto si el ente aplica el método de la revalorización, de la revaluación, y otros estarán expuestos sí en el estado de resultados, como veremos luego, porque se trata de bienes destinados a la venta y entonces se entiende que si bien no están realizados, están devengados y se van a realizar en el corto plazo. Por lo tanto, esos bienes medidos a su valor corriente, sus resultados por tenencia, se exponen en el estado de resultados. Bueno, decíamos que únicamente pueden estar los resultados devengados en el periodo, no los que corresponden a ejercicios anteriores. Y entonces tendríamos que recordar qué es un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores.
Se trata de un resultado que se ha reconocido contablemente en el presente ejercicio, pero que se ha devengado en un ejercicio anterior. Producto de, por ejemplo, de correcciones de errores, producto de cambios en la aplicación de alguna política o de alguna norma contable que se efectúa con efecto retroactivo al inicio del ejercicio. Por otra parte, en un sentido amplio, hay alguien que podría pensar que un cambio en una estimación contable tendría que ser considerada como un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores. Un cambio en una estimación corresponde a reconocer un resultado, pero de acá para adelante. ¿Por qué? Porque ese cambio en la estimación se produjo quizás por un cambio en la situación del contexto. Quizás un bien de uso se estaba depreciando, considerando una vida útil expresada en unidades físicas determinada, y en un momento determinado, hacia adelante, en el futuro, se cambia esa estimación. ¿Por qué? Porque la tecnología ha hecho que se puedan fabricar más o menos unidades y la vida útil que se le asignó a ese bien de uso, expresada en unidades físicas, ha cambiado. Ese cambio de estimación corresponde a un hecho del nuevo ejercicio, por lo tanto es resultado del nuevo ejercicio. No ocurre lo mismo si nosotros cometimos un error de cálculo y entonces quizás hemos determinado el costo de ventas considerando el método de diferencia de inventario y recontamos las unidades físicas, las valorizamos y hemos cometido un error de cálculo en la valorización de esa existencia final. Por ende, el costo de venta estuvo mal determinado. Existencia inicial, que corresponde a la final del año anterior, más las compras, menos las existencias finales mal valorizadas al cierre del ejercicio, dieron un costo de venta que evidentemente en el ejercicio X1 estuvo mal determinado. Nos damos cuenta de ese error de cálculo en el ejercicio X2 y entonces esa corrección de ese error hace que las mercaderías haya que aumentarlas o disminuirlas, las existencias finales del año anterior, existencias iniciales del nuevo ejercicio, y entonces la contrapartida será resultado reconocido en este ejercicio, pero devengado en el ejercicio anterior. Yo no puedo debitar o acreditar costo de ventas porque se calculó mal el costo de ventas en el ejercicio anterior. Lo que sí debo hacer es debitar o acreditar la cuenta ajuste a los resultados de ejercicios anteriores, porque el resultado se devengó en el ejercicio anterior y se está reconociendo contablemente en el presente ejercicio. También puede ser que se haya efectuado una medición, se midieron determinados activos aplicando un criterio de medición y en el nuevo ejercicio se ha decidido cambiar el criterio de medición. En vez de medirlo al costo, por ejemplo, se va a medir a valores corrientes un determinado activo. Evidentemente hay que llevar la medición al inicio del ejercicio, cierre del ejercicio anterior, porque el cambio en la aplicación de este criterio de medición debe ser efectuado con efecto retroactivo al inicio del ejercicio. Es decir, que el cambio va a ser considerado un ajuste a la medición de la existencia inicial, final del año anterior, inicial de este ejercicio, de ese activo con el nuevo criterio de medición, lo comparo con la medida contable anterior y eso va a dar origen al reconocimiento de un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores. A partir de ese momento, el activo medido con la nueva medición que se efectuó en este ejercicio sí será comparado con igual criterio de medición al cierre y el resultado del ejercicio va a ser determinado de manera coherente. No olvidemos que resultado, bajo un mantenimiento del capital financiero, es todo incremento o disminución patrimonial que no se relaciona con aportes o retiros de los socios. Para ello, necesariamente, tanto el patrimonio al inicio como al cierre tiene que estar medido aplicando el mismo criterio de medición. Estos resultados, entonces, que corresponden
a cambios en la aplicación de una norma contable que se efectúa con efecto retroactivo al inicio del ejercicio, o cambios en la aplicación de una política contable. Por ejemplo, los bienes de uso eran depreciados considerando una cuota constante de amortización. Los bienes de uso eran depreciados en lo que como se suele denominar, en línea recta. Y nos hemos dado cuenta, después de transcurrido algunos ejercicios, que no está midiendo el desgaste que se produjo sobre ellos. Eso da lugar a que se adopte otro criterio para asignar, para reconocer esa depreciación de los bienes, y a lo mejor vamos a depreciar esos bienes en función de su utilización, el desgaste en función de su utilización económica. ¿Cuántas unidades ha producido esa máquina? ¿O cuántos kilómetros ha recorrido ese rodado? ¿O cuántas horas de funcionamiento ha tenido ese bien? En función de las horas totales estimadas o de los kilómetros totales que puede llegar a recorrer ese rodado, y entonces reconocemos cuál es el desgaste que se produjo al inicio de este periodo. Entonces, estamos cambiando una política contable, cambiando la política de depreciar los bienes, salimos de un método de depreciación en función de la vida útil de manera constante, línea recta, para pasar a otro criterio que se basa en la intensidad del uso del activo. Eso no obedece a nuevos hechos que corresponden al nuevo ejercicio. Hemos cambiado la política contable. Esta debió haber sido la política contable que se adoptaba cuando comenzamos a depreciar esos bienes de uso. Este cambio en la política contable también da lugar al reconocimiento de un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores. A partir de este momento seguimos depreciando el bien considerando la nueva política contable que hemos adoptado y que se efectuó su cálculo con efecto retroactivo al inicio del ejercicio. Estas son las dos situaciones, únicas dos situaciones que admiten las normas contables para reconocer este tipo de resultados. Insisto, son resultados devengados en el ejercicio anterior, pero reconocidos en ejercicios anteriores o en el ejercicio anterior y reconocidos contablemente en el presente ejercicio. Este ajuste a los resultados de ejercicios anteriores se expone en el estado de evolución del patrimonio neto, corrigiendo los resultados no asignados al inicio. En más o en menos llegaremos a determinar un resultado no asignado al inicio modificado en el estado respectivo, en el estado de evolución del patrimonio neto. Adicionalmente, este tipo de ajustes a los resultados de ejercicios anteriores pueden también necesariamente ser expuestos en el estado de flujo de efectivo. Ustedes dirán, pero ¿en qué casos? ¿Y por qué algunos de estos resultados? Imagínense ustedes que alguna de las partidas que se consideran flujo de efectivo, por ejemplo, pensemos en el efectivo en pesos, resulta que se consignó un total de efectivo en pesos erróneo, se había efectuado un arqueo de valores y resulta que se omitió contabilizar una diferencia de arqueo en más o en menos al inicio del ejercicio. Se detecta el error en el ejercicio siguiente y, por supuesto, el hecho de la existencia de un error que se corrige en un ejercicio distinto a aquel en el cual se cometió ese error y que afecta, por supuesto, resultados, debe ser considerado como un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores. Pues bien, ese ajuste a los resultados de ejercicios anteriores se expone, si fuera el único, en el estado de evolución del patrimonio neto. Pero adicionalmente, yo tengo que determinar cuando se confecciona, y eso lo veremos cuando lleguemos a estado de flujo efectivo, tengo que determinar cuál fue la variación del flujo de efectivo, del efectivo, variación que se produce comparando el inicio contra el cierre, el inicio bien medido contra el cierre. Por lo tanto, ese ajuste a los resultados de ejercicios anteriores podría ser también, debería ser, mejor dicho, también
ser expuesto en el estado de flujo de efectivo, como lo veremos más adelante. Bueno, con esto cerramos este primer bloque del estado de resultados y a continuación pasaremos a la continuación del tema. Gracias.